Durante siglos hubo un camino oficial hacia Dios, y la guía del hombre por aquel camino era el Papa, idea que la Reforma rechazaba. Cuando un pastor luterano toma hoy su texto, Romanos capítulo 5, predica sobre el tema central de la Reforma, es decir, que la fe personal en Dios es todo lo que el hombre necesita para su salvación. Si podemos llegar a Dios simplemente por la fe, entonces hay paz entre Dios y nosotros. La puerta está abierta y el amor de Dios brillará como un haz de luz. Und die Freundlichkeit Gottes umgibt uns wie ein Lichtschein. Este pastor de la Alemania occidental da a su congregación vino y pan en la comunión. Y lleva una vida familiar normal, con su esposa y 3 hijos. Tal conducta, perfectamente normal para los protestantes modernos, hubiera producido gritos de escándalo y herejía en el resto de Europa, dependiente de Roma. Europa iba a ser agitada por un oscuro monje en un acto de protesta en la puerta de esta iglesia de Wittenberg un día de 1517. Su protesta fue provocada por un acontecimiento en la cercana ciudad de Jüterbog. Un contemporáneo describió la llegada de un hombre que predicaba el nombre del Papa. Todos los sacerdotes, monjes, concejales, maestros, alumnos, hombres, mujeres, criadas y niños fueron a su encuentro en solemne procesión con banderas y velas. Las campanas tañeron y cuando entró en la iglesia, el órgano tocó. Ni el propio Dios hubiera recibido tal acogida y sido recibido más bellamente. El predicador que fue recibido con tanta pompa y ceremonia aquel día en Jüterbog ofreció a los fieles en esta iglesia lo que parecía una maravillosa ganga espiritual. A cambio de una pequeña limosna, les dijo, podrían aliviar el castigo del purgatorio por sus pecados y cuando murieran podrían ir directamente al cielo. Incluso podrían comprar algún beneficio para amigos y parientes que ya hubiesen fallecido. Y esta transacción, visiblemente comercial, les era ofrecida con la autorización del propio Papa. Muchos de tales predicadores viajaban para obtener dinero para el Papa, pero a las gentes de Jüterbog la oferta de Roma les había sido hecha por Johann Tetzel, fraile, el más hábil de todos los servidores del Papa. Tetzel viajaba con un gran cofre, como este, la pieza central de la representación. A él iba el dinero de la gente, y de él salía lo que ofrecía, indulgencias, es decir, fragmentos de pergamino impresos con el sello papal y con un espacio libre para escribir el nombre del interesado que los pagaba. El discurso de venta de Tetzel incluía una vívida descripción de personas muertas, padres y madres tostándose en las llamas, pidiendo a gritos la liberación. Y al final, con un famoso retintín, solía decir: tan pronto como entra la limosna en mi gran cofre, sale un alma del purgatorio. Parece que decía incluso a la gente que este documento era suficientemente poderoso para salvar incluso a quien hubiera muerto poseído por el mismísimo Satanás. Y hubo detalles, como el que después hizo, que la visita de Jüterbog fuese notoria, cuando sus satisfechos clientes recorrieron los 40 kilómetros de regreso a su propia ciudad, Wittenberg. Wittenberg era una pequeña ciudad, pero distinguida. Era próspera e incluso tenía una nueva universidad fundada por el príncipe local, el duque Federico el Sabio. Federico era un buen católico, pero era intensamente consciente de ser alemán. Le disgustaban los extranjeros, en particular los italianos. Su sueño era convertir a Wittenberg en un centro de toda peregrinación alemana, en un lugar que rivalizase con la propia Roma. En su castillo fortaleza de Wittenberg, Federico tenía la mejor colección de reliquias de toda Alemania, y hasta había mandado imprimir un catálogo de ellas como un moderno coleccionista de arte o escultura. En el frontispicio aparecía él junto con su hermano. Y el verdadero contenido de la colección, preciosos recipientes de todas clases de formas y tamaños que guardaban millares de trocitos de santos, mártires y lugares sagrados. Este modelo de plata del Niño Jesús, por ejemplo,
llevaba tras de sí una lista de todas las rarezas que contenía, como 13 trozos de madera del pesebre, una porción de su pelo, y así sucesivamente. Ciertos días del año, todas estas reliquias se mostraban en la iglesia fortaleza de Federico. Cualquiera que las viese y comprase la indulgencia adecuada, podía ahorrarse casi 2 millones de años de purgatorio. En este año particular de 1517, la gente regresaba de Jüterbog contando historias de Tetzel y del poder maravilloso de las indulgencias. La combinación de todas estas descabelladas ideas fueron demasiado para un joven monje atormentado que enseñaba en la Universidad de Wittenberg, Martín Lutero. Soy hijo de un campesino. Mi bisabuelo, abuelo y padre fueron campesinos también. Hacerme monje trastornó amargamente a mi padre, pero yo persistí en mi decisión. El día más importante del año para Federico y sus reliquias era el día de Todos los Santos, cuando llegaban las verdaderas multitudes de peregrinos. Y la tarde antes del gran día, Lutero clavó en la puerta de la iglesia fortaleza de Federico una lista escrita a mano de proposiciones o tesis. Hoy las viejas puertas de madera ya no están aquí y han sido sustituidas por estas de bronce que llevan el texto de las famosas tesis. El principal argumento de Lutero era que la venta de las indulgencias constituía un fraude y que cualquier papa que lo fomentase traicionaba a Cristo. Era obligado que se produjesen inquietudes, pues no solo era Federico el hombre que había fundado la propia universidad donde Lutero enseñaba teología, sino que incluso le subvencionaba con dinero de la venta de las indulgencias. El propio Lutero debió asombrarse de la polvareda que se levantó y no procedente de Federico. Lutero había escrito sus tesis en latín, y el colocarlas en la puerta de una iglesia era una forma normal de invitar a los eruditos a unirse al debate. Pero este acto puramente local se convirtió de repente en una trifulca europea a plena escala. La razón verdadera era que ya había muchas personas que compartían los sentimientos de Lutero sobre la corrupción imperante en Roma. Pero la rapidez y la violencia de la respuesta tenía otra causa, que era el reciente desarrollo de la imprenta. Un museo de la ciudad alemana de Mainz conmemora el invento de la imprenta por Johann Gutenberg en 1450 aproximadamente. Gutenberg utilizaba su prensa para el lento y caro negocio de producir páginas impresas que podían rivalizar en perfección con los manuscritos. 70 años más tarde, cada ciudad tenía su prensa. Ahora se podían imprimir páginas con rapidez, baratura y secreto. La urgencia y la violencia de una guerra de panfletos era posible. Y precisamente esa fue la guerra que estalló cuando los impresores empezaron a tirar copias de las 95 tesis de Lutero. Se decía que en 2 semanas todos los alemanes las habían leído y en 4 toda Europa. Los panfletos, como caricaturas de la época, eran violentos y abusivos. El Papa y sus frailes podían ser satirizados como las cornamusas del diablo, pero aquel tenía lo que hasta entonces había sido su arma definitiva, y excomulgó a Lutero. Los libros del monje hereje fueron quemados en Roma. Sin embargo, esta vez, el arma del Papa falló. Al oír que los libros de Lutero habían sido quemados en Roma, los estudiantes y maestros de la Universidad de Wittenberg salieron de la ciudad cantando un Te Deum. Y entonces dieron fuego a todos los antiguos libros de la ley papal y de la teología medieval. En la excitación, el propio Lutero arrojó a las llamas el documento de excomunión procedente de Roma. Fue todo muy provocativo y fuera de lo habitual. Hasta entonces, el Papa podría haber esperado que un príncipe o una universidad entregasen a un hereje excomulgado. Y si Federico lo hubiese enviado a Roma, Lutero habría acabado también en las llamas. Pero Federico protegía a su famoso intelectual y Wittenberg convertía a su hereje en un héroe. Así le parecía al Papa, pero había otra autoridad suprema por encima de Federico y de Wittenberg, entonces autoridad alemana. El emperador Carlos V. Hablo italiano con las mujeres, francés con los hombres, español con Dios y alemán con mi caballo.
Los muchos idiomas de Carlos reflejaban las vastas zonas de Europa sobre las que dominaba. España, sur de Italia, partes de Francia, pero el más pendenciero de sus territorios era el que le había elegido emperador, el Imperio Alemán, conocido como el Sacro Romano Imperio. El Sacro Romano Imperio era ahora una baraúnda de príncipes y ciudades crecientemente independientes, muy diferentes de esta ordenada versión que la familia de Carlos había encargado a sus artistas. Los príncipes que constituían el Sacro Romano Imperio se suponían obedientes a Cristo y al emperador. Sin embargo, ahora una ciudad alemana protegía a un hereje excomulgado. Si se permitía aquello, la anarquía y el caos parecían inevitables. De este modo se llamó a comparecer al hereje de Wittenberg ante Carlos en la ciudad de Worms, donde el emperador garantizaba su seguridad. Lutero partió y Wittenberg oyó más tarde con orgullo, sin duda, cómo había rechazado ser intimidado. Se supone que dijo: aquí estoy, no puedo hacer otra cosa. No abjuraría de sus opiniones a menos que los hombres del emperador pudieran probar que él se apartaba de la escritura. Así, el emperador, que tenía más intereses en la obediencia que en el diálogo, declaró que el monje excomulgado estaba ahora también fuera de la ley. Y entonces, lo siguiente que se oyó en Wittenberg fue una asombrosa noticia. Su héroe se había desvanecido, había sido aplastado. Una vez que Lutero salió de Worms, bajo el salvoconducto del emperador, era deber de todo alemán tratarlo como un forajido. Y cuando iba bamboleándose en su carro, hombres armados lo rodearon y lo llevaron a este castillo. No resultó el desastre que parecía. El castillo, conocido como el de Warburg, pertenecía a Federico el Sabio. Aquí permaneció escondido Lutero durante más de un año, disfrazado como el joven noble, el escudero Jorge. Y el joven Jorge utilizó su ociosidad forzada para iniciar una importante tarea. En el increíblemente corto tiempo de 3 meses, en este salón, Lutero terminó su traducción de todo el Nuevo Testamento. Hubiera sido un trabajo duro para la mayoría de nosotros solo el copiarlo en tan poco tiempo. Pero él lo tradujo y ni siquiera tenía un diccionario, pues no disponía más que de los textos griego y latino. Con anterioridad se habían hecho traducciones de la Biblia al alemán, pero era un trabajo polvoriento, erudito. La novedad en Lutero era que tenía inteligencia para las palabras y creía en el uso de las que son ordinarias. No es bueno, decía, acudir a los viejos diccionarios en busca de palabras. Debemos preguntar al ama de casa en su cocina, al niño en las calles, al hombre común en la plaza del mercado. Cuando fue impreso el Nuevo Testamento de Lutero, presentaba grandes grabados en madera, pero solamente en el último libro, el Apocalipsis, porque allí había la oportunidad de representar al Papa en forma de mujer escarlata de Roma, la bruja de Babilonia. En este ejemplar lleva una corona ordinaria, pero en la primera edición se presentaba con la tiara triple, la corona que era característica del propio Papa. Aquello resultó demasiado para los príncipes protestantes, quienes creyeron que convenía más la sumisión, y de este modo el impresor tomó el partido de reducirla a una corona corriente y de suprimir los 2 tercios superiores en todas las ediciones restantes. De todos modos, el hecho importante era que la Biblia, con sus relatos, sus ideas, sus ilustraciones, se había convertido en una parte familiar de cada hogar protestante. Aún más que la mayoría de la gente de su propio tiempo, Lutero creía en la realidad física de los demonios. Tengo, decía, 2 demonios que me vigilan de cerca y son muy poderosos. De hecho, la historia más famosa relacionada con esta habitación fue que un día estaba tan molesto, distrayendo a Lutero en su trabajo en la mesa, que éste, lleno de exasperación, le arrojó finalmente su tintero. Durante siglos se enseñó a los peregrinos una gran mancha de tinta en la pared. Por desdicha, todos querían llevarse una reliquia del gran hombre, y por ello se mojaban los dedos y los presionaban sobre la tinta. Y de este modo fue sucediendo año tras año, exactamente hasta 1930,
cuando fue necesario enlucir de nuevo toda la pared y salpicarla una vez más con buena tinta fresca. Hoy día preferimos los huesos desnudos de la leyenda. Un pobre labrador con su arado, acompañado por la muerte. En el pasado hubo a menudo revueltas de campesinos en Alemania, pero ahora los oprimidos tenían una nueva razón en la propia actitud de Lutero contra la autoridad, y encontraron en la Biblia que Dios está a menudo en contra de los gobernadores orgullosos y al lado del pobre. En la ciudad de Mühlhausen, ahora en Alemania Oriental, los labradores se inspiraron en el seguidor de Lutero, quien halló en la Biblia la suerte que se deparaba al rico. El eterno Dios vivo lo ha condenado a ser expulsado de su silla con el poder que nos es dado. Es estéril para la cristiandad. Las Escrituras dicen que su guarida debe ser rota y destruida. Das Volk wird frei werden. El pueblo será libre. En las paredes de este museo de Mühlhausen se encuentran citas que bien podrían venir de Marx o Lenin. Proceden de Thomas Münzer, quien creía que el reino de Cristo en la tierra solo comenzaría una vez que las clases pobres, inmaculadas por el poder y la riqueza, hubieran arrojado a sus dueños. En esto iba más allá de las ideas de Lutero y fue mucho lo que gozó Münzer abusando del hombre a quien una vez había seguido. Ese gran montón de carne viva de Wittenberg era solamente uno de sus nombres favoritos para Lutero. Al principio, Lutero tenía cierta simpatía por las exigencias de los campesinos, pero pronto quedó horrorizado por su violencia gratuita. Escribió un panfleto con un título provocador: contra las hordas asesinas y rapaces de campesinos. Que alguien castigue, mate e hiera, recordando que nada puede ser más diabólico que una rebelión. Es como matar a un perro rabioso. Por entonces eran varios los príncipes seguidores de Lutero. Marcharon junto con los príncipes católicos a derrotar a los campesinos. Hubo represalias terribles. Se dice que murieron 100.000 labradores en una orgía de venganza aristocrática. Fue una revancha brutal. Brutal incluso para las normas de una época que daba la mayor publicidad posible a sus castigos. El orden establecido había ganado, pero Carlos V tenía otros problemas en Alemania. Los príncipes católicos y luteranos se pusieron de acuerdo para someter a los campesinos, pero sus propias diferencias significaban un peligro constante de guerra religiosa. Para capear y resolver la cuestión, Carlos convocó una asamblea en Augsburgo. Aquí los príncipes protestantes fueron conminados a justificarse ante su emperador. Le dijeron que Lutero había restablecido la Iglesia de Cristo a su forma original y añadieron que con que Roma solo hubiera examinado el pleito no hubiera habido más problemas. Los príncipes luteranos presentaron argumentos teológicos al emperador no aconsejados por el propio Lutero, sino por su lugarteniente, Philipp Melanchthon, el profesor de griego de Wittenberg. Lutero estaba además refugiado en un alto castillo rocoso. No podía ir a Augsburgo porque todavía era un forajido. Este castillo de Coburgo era el lugar más cercano en manos amigas. En aquel verano de 1530 esperaba aquí nerviosamente. El temor de Lutero era que sin su propia voz fragosa para guiarlos, los protestantes harían demasiadas concesiones. Constantemente se pasaban de contrabando mensajes urgentes escritos por él en esta habitación del castillo, y el camino de regreso estaba lleno de mensajeros que le traían noticias de cada último acontecimiento. No tenía que haberse preocupado porque los príncipes protestantes rehusaron de manera inflexible tomar parte en las muchas ceremonias católicas que el emperador tenía dispuestas, y le presentaron una declaración de ser protestantes escrita por Melanchthon y conocida ahora como la Confesión de Augsburgo, que desde entonces es el documento básico de la Iglesia luterana. El emperador no ofreció clase alguna de compromiso y en su lugar anunció que, a menos que los príncipes se aprestasen a volver al redil católico,
utilizaría la fuerza para obligarles. Era una declaración de guerra y de este modo se prolongó durante 25 años un estado de incómoda hostilidad. Hasta que en otra reunión en Augsburgo, los protestantes obtuvieron finalmente la concesión que necesitaban. En la paz de Augsburgo de 1555, el emperador aceptó que cada príncipe individualmente tendría derecho a decidir si su territorio sería católico o luterano. Aquella concesión llegaba casi 40 años después de que Lutero clavase por primera vez sus tesis sobre la puerta de la iglesia de Wittenberg. Pero finalmente Wittenberg había ganado. Los cambios que se sucedieron en los 40 años habían sido observados con una mirada fría y comercial por un pintor de genio que vivía en Wittenberg, Lucas Cranach. Su estudio producía todo aquello que la gente quisiera comprar. Esto incluía casi una cadena de producción de desnudos fríos para coleccionistas ricos. Pero también significaba captar el rostro cambiante del nuevo héroe de la ciudad. El estudio de Cranach proporcionaba retablos para las iglesias luteranas, a menudo reflejando una nueva escena de intimidad con Dios. Entre los huéspedes de esta última cena, Melanchthon se sienta al lado de la hostia. Lutero está situado al lado de Jesús, en el otro lado, y otros apóstoles eran personajes bien conocidos de Wittenberg. Pero también había un aire de libertad sobre las cuestiones divinas de Wittenberg. Pero era una libertad que el propio Lutero, en los primeros años, tuvo que controlar con mano firme. Por ejemplo, surgió un monje de este edificio, el propio monasterio de Lutero, que empezó a predicar por las iglesias de la ciudad con brillantes plumas en su sombrero. Lutero no pecaba de falta de respeto al Señor, por lo que rápidamente puso fin a aquello. El populacho había destrozado las imágenes sagradas y apaleado a los sacerdotes que todavía mantenían las antiguas formas católicas, en particular si no administraban el vino junto con el pan a los fieles en la misa. En este grabado en madera de Cranach, Lutero se enfrenta a un engreído fraile predicador. Lutero era tan hostil como cualquiera de las viejas formas católicas. El Papa con sus bolsas de dinero, los frailes que reunían el botín y todos los antiguos motivos de queja se encuentran aquí. Pero los perversos modos de Roma, insistía Lutero, debían ser modificados sin violencia a las nuevas formas de Wittenberg, donde en la comunión se daba a los fieles el pan y el vino, y Dios se encontraba en su cielo, cerca de cada uno de los hombres, con el mensaje del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, a disposición de todos en la Biblia que se ve abierta sobre el púlpito. En aquellos primeros días, el sentido de libertad en Wittenberg era más que puramente teológico. Inspirado por Lutero, los frailes y las monjas abandonaban sus claustros, tal como ésta lo hace, para iniciar una nueva vida. Muchas de ellas eran jóvenes y estaban deseosas de casarse. Un estudiante de Wittenberg describió 9 monjas que llegaban de un convento cercano. Una carga de vírgenes acaba de llegar a la ciudad. Dios les concedió esposos para que no aconteciese lo peor. Bien, Dios, con cierta enérgica colaboración de Lutero, halló esposos para 8 de ellas y quedó precisamente una. La última era Catalina von Bora, y Lutero también encontró un marido para ella. Cranach, como de costumbre, estaba a mano para realizar sus retratos. Para su hogar matrimonial, Martín y Catalina se trasladaron al propio edificio donde Lutero había vivido como monje. El monasterio vio repentinamente un nuevo estilo de vida. Cuesta mucho acostumbrarse al matrimonio, decía Lutero, y al despertarse por las mañanas se encuentra sobre la almohada un par de trenzas que no estaban antes allí. Y pronto hubo algo más a lo que hubo de acostumbrarse. Escribió un amigo: mi Catalina va a hacer que se cumpla el Génesis 128 porque va a traer al mundo un hijo de un monje y una monja. Pronto, este antiguo monasterio hormigueaba de niños. Martín y Catalina tuvieron 6 suyos y adoptaron 4 huérfanos más.
Después del choque inicial, Lutero decidió que aquello mejoraba incluso la vida espiritual de un sacerdote, tendiéndole una mano con las servilletas. Dios y sus ángeles sonreirán, decía, no porque se laven las servilletas, sino porque se hace de buena fe. En efecto, esta fue la primera vicaría. Komm, Herr Jesus, sei du unser Gast und segne, was du uns bescheret hast. Amen. Gesegnete Mahlzeit. Schenk mal Tee ein. Gibst du mal für die Mutter? Mateo, Marcos, Lucas y Juan apedrean al desdichado Papa. Todos los protestantes estaban de acuerdo en que la Biblia era una excelente munición contra Roma. Pero un príncipe protestante, Felipe de Hesse, se aterraba de oír que los reformadores estaban en desacuerdo entre sí sobre lo que decía la Biblia. Para resolver sus diferencias, convocó una conferencia en 1529 en su castillo de Marburgo. Los dos huéspedes más importantes eran Lutero y el hombre que había surgido como dirigente de una reforma independiente en Suiza, Ulrico Zwinglio. Según la tradición, los debates tuvieron lugar en esta sala en 4 sesiones en un sábado y un domingo, parecido a una moderna conferencia de fin de semana entre expertos. El propietario del castillo, Felipe de Hesse, de 25 años, presidía como árbitro y había invitado a 60 de sus amigos para que vigilaran el debate. Los reformadores se sentaron alrededor de una mesa en el centro. Cada uno de ellos venía con una Biblia y ya había elegido su texto favorito. La cuestión esencial era lo que sucede cuando el sacerdote consagra el pan y el vino en la comunión. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. La teoría católica es que en el momento crítico, el pan y el vino se convierten literal y totalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo. Lutero tomó una postura muy cercana a esta. No podía creer que no quedase pan ni vino, puesto que tenía ojos para verlo. Pero mantenía que el sacramento permitía las dos cosas al tiempo, y el cuerpo y la sangre de Cristo se mezclaban en y debajo del pan y el vino. El texto que llevaba era Mateo capítulo 26, versículo 26, donde Jesús reparte el pan a sus discípulos y dice: tomad y comed, este es mi cuerpo. Lutero abrió el proceso en su forma brusca habitual. Tomó un trozo de yeso y dibujó un círculo sobre la mesa, sobre el que escribió: Das ist mein Leib. Este es mi cuerpo. Esto era lo que la Biblia decía, y para él era suficiente. Entonces llegó el turno de Zwinglio. Insistía en que el pan nunca se convertía en el cuerpo real de Cristo, sino que meramente le representaba en una metáfora sagrada. Y acudía a Juan, capítulo 6, versículo 63. El espíritu es el que da vida, la carne no aprovecha para nada. Cada uno de ellos se adhería a su texto, los ánimos se encendían y cada uno acusaba al otro de obstinación y perjuicio. Ambos convenían en que toda la verdad estaba en la Biblia, pero estaba resultando dolorosamente claro que esta era lo que cada cual quisiera que fuese. Marburgo proporcionaba un vívido deslumbre del futuro de los protestantes. La cuestión de las imágenes sagradas era otro aspecto en el que estaban en desacuerdo Lutero y Zwinglio. Bajo la influencia de Zwinglio, el populacho protestante pronto entraría en agitación destruyendo estatuas y pinturas en muchas de las viejas iglesias católicas de Europa. La primera destrucción de imágenes tuvo lugar en la ciudad de Zwinglio, Zúrich, pero aquí las cosas se hicieron al ordenado modo suizo. El propio reformador se aseguró de ello. Zwinglio esperó hasta que el Consejo aprobó para él una ley prohibiendo las imágenes. A continuación, una delegación llegó a esta iglesia. Era el propio Zwinglio, un par de otros sacerdotes, un representante de cada gremio y los necesarios canteros y carpinteros. Se encerraron, probablemente a efectos de seguridad,
y se aplicaron a apalancar las estatuas de madera que más tarde serían quemadas, a desmontar el primoroso altar mayor y a continuación blanquearon las paredes. Todo se hizo con más pesar que animosidad. Zwinglio dijo que a nadie le agradaba una buena pintura más que a él, pero que no se podía permitir que continuase aquel escándalo impío. Algunos días después llegó un visitante a la iglesia. La encontró, según dijo, vacía y fea. No, dijo Zwinglio, es bella. Las paredes son de una bella blancura. Era el tipo de belleza al que los cristianos de muchos países iban a tener que acostumbrarse, pero esta austera sencillez se extendió a algo más que la arquitectura de la iglesia. Hasta entonces, los sacerdotes habían bebido el vino de la misa en cálices de oro y plata. Zwinglio los vendió y repartió el dinero entre los pobres. En lugar de aquellos, los fieles se encontraron con que se les ofrecía el vino en algo muy diferente, en un simple cuenco de madera. Y al mismo tiempo, el pan era distribuido entre ellos en una bandeja similar. La idea era volver al espíritu de las Escrituras, a la sencillez de los primeros cristianos. Zwinglio había llevado a su propia ciudad firmemente al campo protestante, pero Zúrich era solamente uno de los pequeños estados independientes que formaron Suiza. Algunos de ellos siguieron el ejemplo de Zwinglio, pero la mayoría permaneció firmemente leal a Roma. Pronto Zúrich enviaba un ejército a defender su nueva fe protestante contra los católicos suizos, y Zwinglio marchó a la guerra con los soldados. La guerra se redujo a una sola batalla en un confuso día en que los protestantes y católicos suizos se encontraron en esta vieja abadía de Kappel, cuyo abad había convertido en una escuela protestante. El propio Zwinglio se puso un yelmo vehementemente, asió una espada, se unió a la lucha y fue muerto. La reacción de Lutero ante su muerte, como jefe de la otra gran reforma, fue extraordinariamente indiferente. Lo merece, dijo, por llevar espada siendo sacerdote y por tener ideas falsas sobre el pan y el vino de la misa. Los católicos ganaron aquel día en Kappel y obtuvieron la victoria en la breve guerra, pero Zwinglio había plantado la reforma muy firmemente en Suiza para que una derrota tuviese mucha importancia, y pronto la Federación Helvética iba a recibir la incorporación de un poderoso miembro nuevo, Ginebra. En el año trascendental de 1536 sucedieron tres cosas que iban a alterar el lugar de Ginebra en la historia. La ciudad se liberó del vecino reino de Saboya y se unió a la ciudad-estado de Suiza. Decidieron adoptar la fe protestante y recibieron a un refugiado de Francia, Juan Calvino. Calvino iba a crear en Ginebra lo que muchos de sus contemporáneos consideraban el modelo perfecto de una ciudad cristiana. Desde luego, hoy no hubiera ido con la mayoría de nosotros. El baile quedó prohibido en su nivel más trivial y se ordenó que en las tabernas no se exigieran otras bebidas que las no alcohólicas. No hay que decir que el alcohol regresó pronto, pero fue un signo de los tiempos. Ginebra iba a ser estricta, seria y sobre todo bíblica. En la Cámara del Consejo, en la época de Calvino, donde todavía se reúnen los consejeros, se ve a Moisés en la pared con un verso de su propio segundo libro, el Éxodo. No recibas regalos que ciegan a los prudentes y tuercen la justicia. Moisés, Éxodo, capítulo 23. Señala al fresco que hay al lado de él, ilustrado por sus palabras. Estos 7 jueces han aceptado sobornos y les han sido cortadas las manos. Era una advertencia totalmente en consonancia con la austera, moral, bíblica Ginebra de Calvino. Había podido persuadir a los dirigentes de la ciudad y a los de la iglesia para que cooperasen en supervisar los más mínimos detalles de las vidas de los desgraciados ciudadanos. Se realizaron visitas anuales al hogar de cada familia para tener la seguridad de que no había laxitud moral, y se promulgaron leyes reproduciendo las que Dios había dado a Moisés. Según el Levítico, capítulo 20, Dios había dicho que el adulterio debía ser castigado con la muerte, y en Ginebra así era. Y no solo en ocasiones aisladas, infrecuentes. Un joven fue decapitado por pegar a sus padres, no solo por haber cometido ofensa contra su padre y su madre, sino contra el Éxodo, capítulo 21, que señalaba la muerte precisamente para tal delito. De todos los reformadores, Calvino tenía la mente más clara y más intransigente, por lo que era odiado y temido por los católicos. En este retrato hostil, su cuerpo está formado por trozos descompuestos de animales.
Un moderno monumento a los reformadores en Ginebra hace que esta ciudad parezca el verdadero centro de la Reforma. Los reformadores llegaban aquí para aprender su oficio de Calvino, del mismo modo que los revolucionarios actuales hacen yendo a Moscú o a Pekín. Uno de tales revolucionarios fue el hombre que denominó a Ginebra la mayor escuela de Cristo desde los días de los apóstoles, el hombre que llevó consigo la fe calvinista a su nativa Escocia, John Knox. En Edimburgo, en 1560, Knox persuadió al Parlamento de que adoptase el calvinismo. Escocia se convirtió en el primer país cristiano con una fe diferente a la de su monarca, y a continuación, en 1561, regresaba aquí la joven reina católica, María, reina de los escoceses, después de pasar muchos años en Francia. El primer domingo, en su palacio de Holyrood, hizo lo que ahora era ilegal en Escocia. Asistió a misa. Desde el púlpito de la catedral de St. Giles, Knox fulminó a la joven reina. Si unimos las manos con idolatría, nos abandonará la presencia amistosa de Dios. ¿Y qué será entonces de nosotros? Yo te digo que una misa es más temible para mí que si 10.000 enemigos armados desembarcasen en cualquier parte del reino con el propósito de suprimir toda la religión. Como la mayoría de los puritanos, John Knox creía que cualquiera que no estuviese de acuerdo con él ya se encontraba a medio camino del infierno. Pronto se encontró escribiendo oscuramente sobre su reina. No la llamamos prostituta, pero fue educada en Francia entre los más desenfrenados traficantes de rameras. Lo que es, ella misma lo sabe mejor que nadie, y sin duda Dios dará más tarde su conformidad. No es sorprendente, por lo tanto, que las relaciones entre el ministro y la reina llegaran a ser altamente personales. Se odiaban uno a otro. Pero la muchacha de 19 años, quizás con más coraje que sabiduría, convocó al fiero predicador a una entrevista privada. Frente a frente, le acusó de enseñar que los súbditos podían resistir a sus príncipes. Si un príncipe se vuelve loco, contestó, lo más sensato es encerrarlo. Ella le dijo que la iglesia de Roma era la verdadera. Él replicó, Roma es un meretricio, contaminado por toda clase de fornicación espiritual. Mi conciencia dice que no es así, protestó ella. La conciencia, señora, requiere un correcto conocimiento y me temo que vos no tenéis ninguno. María se escabulló finalmente diciendo que era la hora de cenar. Pero cuando los amigos preguntaron posteriormente a Knox su opinión sobre ella, contestó, si no hay en ella una mente orgullosa, un taimado ingenio y un corazón endurecido contra Dios, es que me falla el juicio. Debajo del gran castillo, el pueblo de Edimburgo tomaba las cosas por sus propias manos. La lucha era tanto por la autoridad como por la religión. En la actualidad estamos muy acostumbrados a que los ciudadanos se reúnan para tomar decisiones. Pero cuando María oyó que la nueva iglesia de Escocia celebraba sus propias asambleas, casi con seguridad en esta pequeña capilla de la Magdalena, consideró las noticias altamente siniestras. Envió un mensaje diciendo que era sospechoso para los príncipes que los súbditos se reuniesen sin su conocimiento. Finalmente, la pugna entre Knox y María se inclinó hacia el lado de este. Cuando él murió, tuvo impresionante funeral en St. Giles, en el cual el regente de Escocia le describió como a un hombre que a nadie temió ni lisonjeó. Esto era cierto, y por entonces María era prisionera en Inglaterra, aunque la prima que la tenía presa, la reina Isabel, se hubiera horrorizado lo mismo que María del éxito de las ideas de Knox. Dios nos libre, le dijo el arzobispo de Canterbury, de visitas tales como la de Knox, quien ha intentado en Escocia que el pueblo sea el ordenador de las cosas. En la iglesia de Escocia, el pueblo ha continuado siendo el ordenador de las cosas. 40 hombres deseaban ser ministros en este pueblo de Escocia. Este domingo el auditorio juzga un sermón. Después votarán sí o no sobre si este candidato particular puede ser su ministro. Job chapter 28 and verse 28. There's a great deal of blindness in the world at the moment, and there are many kinds of blindness. One is that blindness which stops us seeing the things of God. Stops us seeing the things of God. 650, 651. Solo con una abstención obtuvo el puesto.
En la Inglaterra Tudor, ideas tan democráticas hubieran sido resueltas plácidamente. Enrique VIII y su familia no andaban remisos sobre quién dictaba la religión de Inglaterra. Eran ellos. Aunque la idea real del cristianismo era cambiante, había un resultado constante: la estaca. Con una fina imparcialidad, Enrique quemó una vez a católicos y protestantes el mismo día, llamando a ambos herejes. Pero la mayoría de los mártires ingleses fueron protestantes quemados por la hija católica de Enrique, María Tudor. Durante el reinado de Enrique, el objetivo principal no lo fueron tanto las vidas de los católicos como sus propiedades. Era la necesidad constante de dinero que tenía Enrique que le conducía a clausurar los monasterios, embargar sus tierras y dejar las ruinas más románticas de Inglaterra. Las abadías se convirtieron en ruinas porque los hombres que las compraban al rey solamente deseaban las tierras donde se encontraban o las piedras con las que estaban edificadas. Pero algunas fueron convertidas por sus nuevos propietarios en magníficas casas para ellos mismos, y una de las mejores era Laycock. Ahora estamos en la parte más antigua de la abadía de Laycock. Laycock fue fundada como convento de monjas en el siglo XIII para las canonesas agustinianas. Cuando Enrique VIII envió por primera vez a sus emisarios, encontró que todo estaba en muy buen orden, que llevaban las cuentas y había grandes beneficios para toda la vecindad. Tuvieron que pagar una multa, pero se les permitió continuar hasta 1539, siendo así una de las últimas casas de religiosas disueltas por Enrique VIII. Laycock fue adquirida por mi antecesor, William Sherrington, que era un caballero de la corte de Enrique VIII, quien realizó considerables modificaciones en la casa. Y desde entonces, es decir, desde mediados del siglo XVI, ha estado viviendo en Laycock la misma familia. Dudo que nadie haya vivido jamás una sucesión tan asombrosa de cambios como el pueblo de Inglaterra en el siglo XVI. Los naturales de un lugar como Laycock tuvieron que hacer una serie de abruptos ajustes, según Enrique VIII y sus tres hijos hacían oscilar el péndulo de la fe hacia atrás y hacia adelante, de un extremo al otro. La historia de las desgraciadas monjas fue un ejemplo típico. En primer lugar, fueron enviadas a casa porque el rey iba a vender su abadía a William Sherrington. Pero Enrique insistió en que ninguna monja inglesa podía casarse, pues no iba a consentir ninguna de aquellas nuevas modas de las ideas luteranas procedentes de Alemania. Después, bajo su hijo Eduardo VI, Inglaterra se hizo más genuinamente protestante. Anunció que las monjas podían casarse después de todo, y muchas de ellas así lo hicieron. Pero repentinamente, la hija de Enrique VIII, María, subió al trono y era una católica romana. Se dijo a las monjas que habían cometido un pecado mortal al casarse y se les ordenó que volvieran a sus hábitos monjiles. Lo cierto es que no tuvieron que apresurarse mucho, porque ni siquiera la reina María fue capaz de persuadir a William Sherrington y sus parientes de que abandonasen las magníficas casas por las que habían pagado buenos dineros. Y finalmente, la reina Isabel, quien declaró por fin que las monjas estaban legalmente casadas. Y felizmente hemos registrado por lo menos el caso de una que pudo encontrar a su esposo de nuevo y reanudar una vida matrimonial que había sido brutalmente interrumpida por la contrarreforma. Lo mismo sucedía cuando el pueblo iba a la iglesia. Bajo Enrique el servicio se pronunciaba en latín, bajo Eduardo en inglés, y bajo María volvió al latín, y finalmente bajo Isabel al inglés de nuevo. Igualmente desorientadora era la saga de la Gran Biblia, la primera traducción autorizada al inglés. La portada muestra a Enrique VIII, quien ordenó hacerla, entregando la Biblia a sus arzobispos para ser distribuidas entre el pueblo, que en respuesta agradecida gritó: «¡Viva el rey! ¡Larga vida al rey! ¡Dios salve al rey!». Se ordenó que cada iglesia del país tuviera un ejemplar y un día la Gran Biblia llegó aquí, a la iglesia de Laycock. Por fin el pueblo pudo leerla por sí mismo en inglés
y fascinado, siendo producto de su fascinación realmente lo que leía, excluidas algunas nociones radicales que se podían encontrar en este libro sobre la riqueza, los reyes, los ideales cristianos, etc. Hasta tal punto que Enrique se preguntó si había sido una buena idea dejar que la gente ordinaria leyera un libro como aquel. Llegó una nueva orden. A partir de ahora solamente podía ser leída por los nobles, los caballeros y los comerciantes ricos, aparte de una concesión especial a las mujeres nobles, aunque solo en la intimidad de sus dormitorios. Y de este modo fueron sucediéndose las locas contradicciones de la Reforma inglesa, hasta que, por último, la reina Isabel pareció establecer un país en el que podían coexistir las diferencias de opinión religiosas. Pero la presión de los tiempos iba contra la tolerancia. Después de su muerte, el país volvió al extremismo y a las apelaciones extremistas. Papistas, puritanos, revoluciones puritanas, complots papistas. Recuerda el 5 de noviembre, pólvora, traición y complot. No veo razón para que la pólvora, la traición, puedan ser olvidadas. Cuatro siglos pueden añadir un tinte de romanticismo a cualquier cosa. Las abadías en ruinas ofrecen un aspecto atrayente, y las que se convirtieron en casas de campo también lo son. En tal escenario es fácil pensar de la Reforma como algo que sucedió hace mucho tiempo, algo sobre lo que el polvo de la batalla y la controversia se ha asentado hace mucho, pero no es así. La violencia en el Ulster es política, económica, tribal, así como religiosa. Pero eso era igualmente cierto de las luchas fanáticas y nacionalistas del siglo XVI. Aquí, los extremistas de ambos lados combaten en una guerra que está pasada de actualidad en centenares de años, como la mayoría de las personas del Ulster, católicas y protestantes, conocen a sus expensas. La torva tragedia es que la libertad que se ganó en tiempos de la Reforma está siendo amenazada hoy en nombre del protestantismo. Y debe quedar perfectamente claro que los que intentan imponer con un estilo fascista la voluntad de una pequeña minoría, con todos los sacrificios y sufrimientos que eso supone, no hablan ni actúan en nombre de la amplia mayoría del pueblo protestante del Ulster. Este era un portavoz de la Asamblea de la Iglesia Protestante en Belfast en 1977. Por el lado católico se pueden oír voces igualmente razonables, pero son los lemas de los fanáticos los que tienen resonancia. En los antiguos odios del Ulster subsiste la violencia de la Reforma, pero el lado positivo de la Reforma lleva también vida consigo. También en 1977, en una iglesia de Edimburgo, se produjo un acontecimiento que a Knox le hubiera parecido inconcebible. En los tiempos de Knox, los sacerdotes ordenados empezaban a casarse. Más recientemente han sido ordenadas mujeres, y hoy son ordenados juntos marido y mujer. Sobre sus siervos Juan y Catalina, a quienes en su nombre y en obediencia a su más santa voluntad por la imposición de nuestras manos, ordenamos y nombramos para el sagrado ministerio. Les concedemos autoridad para administrar su palabra y sacramentos y para regir su iglesia. Les damos la mano de la confraternidad y de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que esté con ellos siempre. Within your church. We give you the right hand of fellowship, and may the grace of the Lord Jesus Christ be with you both.
In the next program of The Christians, Indians in Guatemala pay homage to their Catholic saints in their own individual way. Today, nearly half of the world's Catholics live in Latin America, their religion taken there by the Spanish conquistadors of the 16th century, in what was perhaps the greatest, the bloodiest, and the most profitable expansion of the Roman Catholic Church in the great conquest of souls.